Muy buenas tardes. Martes, 8 de la tarde en punto. No hay día que no me diga uno, si no hay que empezar en punto, ni hay que irse en punto. Si esto se ha inventado es otra cosa. Tú empieza cuando quieras, digo ya, pero me da mal rollo. Si yo digo una hora, ¿por qué voy a empezar? ¿Por qué voy a empezar a otra? No la acabo de comprender. El otro día me decía Villanueva, Fernando Díaz Villanueva, dice, no, digo, ¿a qué hora te conectas? No sé, cada día una hora. Dice, yo 20 minutos antes me conecto diciendo que me voy a conectar y ya está. Y cuando veo que hay ya 30 o 40, pues ya aparezco. No sé, pues a lo mejor ese es el rollo, no lo sé. Eh, un día menos queda. Otro día infernal para mí, pero infernal. Otro día que se me ha jodido la siesta. No me he echado siesta hoy, tampoco. Ayer tampoco y el domingo no me acuerdo, creo que tampoco. Con lo del show, pero está bonito. Hasta hace 30 segundos he hablado con un amigo de mi próximo invitado que aparecerá ahí ahora mismo. He hablado con él hace un ratillo que estaba emocionado con... Es que va a haber 4 o 5 protagonistas, pero sí, si cabe en minutos quizás, si los contamos todos en minutos, puede que el protagonista el más... o no, tampoco, no lo sé. Bueno, no lo sé. El caso es que va a tener un papel muy importante este artistazo el jueves por la tarde. Y estaba emocionado, estaba muy emocionado hace un ratillo que hablaba con él por teléfono. Yo conozco a mi próximo invitado, que es el vuestro, le conozco hace 1000 años. El otro día incluso que tuvimos la oportunidad de vernos después de muchísimo tiempo, haciendo memoria, más o menos me acuerdo de la época, ¿no? Pues puede ser el 94 o 93, por ahí, que nos veíamos, claro, es que es uno de los 4 o 5 managers más grandes que ha habido en este país, porque sigue siendo manager y que quiere retomarlo y ahora nos lo contará, ¿no? O sea que, pero además no es solamente un manager nacional, sino un manager con clara prospección internacional, viajaba constantemente, lo que me contaba una anécdota de un día que baja creo que era con hombres G, aterrizan en México como aterrizaban los hombres G en México, como Mecano, Rocío Jurado y poco más. Y en el mismo aeropuerto le llaman que tienen que volverse y se da la vuelta en el mismo aeropuerto y pasa las aduanas para un lado y luego las aduanas para otro a coger un avión de vuelta, ¿no? Era un tío con mucho poder, muchísimo poder, muchísimas relaciones, todo el mundo se acercaba a él por la cantidad de artistas. Aparte tiene una habilidad única, y es que tocaba todos los palos. Lo mismo le daba Luis Eduardo Aute, Javier Álvarez, que Mago de Oz, por ejemplo, ¿no? O sea, eso no es fácil, ¿eh? Hay managers que se especializan básicamente en un estilo, un tipo concreto de música, un tipo concreto de gente también, ¿no? Hola, Tibu, muy buenas noches, o buenas tardes. ¿Qué tal? Qué placer verte. ¿Qué tal? Igualmente, tío. Que... ¿Cómo estás? ¿Cómo es un día ahora en tu vida? Un día normal, un día como hoy. Porque hoy no, porque al final te he interrumpido ahora a las 8, pero mañana, que no sé si tendrás algún compromiso de última hora, ¿cómo es un día normal en tu vida? Pues fíjate, ahora estoy quizá, bueno, no tan liado como antes, no, pero sí, sigo teniendo mis líos y con esto de que de los libros acaba de salir el segundo, pues siempre hay alguna entrevista, algunos emails que contestar y ahora he descubierto el poder de las redes sociales y la verdad es que estoy flipando, ¿no? Porque hace apenas 2 años yo tenía 7 seguidores en Facebook, porque entre otras cosas ni yo lo usaba, era como, pues ahí está el Facebook. Y de repente, supongo que a raíz del tema de los libros y la promo que hemos hecho y tal, de repente ahora ya hay como cerca de 3.000, ¿no? Y entonces yo alucino, porque claro, los que nos dedicamos a esta profesión de vender tickets, yo ya no digo ni que soy manager ni nada, yo soy vendedor de entradas. Sabemos el trabajo que cuesta 3.000 personas, o sea, son 2 veces la Riviera llena, ¿no? Entonces, Tú ya ves cada vez, formato, sí, formato Rivera, formato Palacio de Deportes, tantas veces el Palacio, la mitad del Palacio, el doble del Palacio. claro, ahora el objetivo es es llenar el wifi, ¿no? O sea, ahora ya es a ver si consigo 10.000 o 12.000 seguidores, que para mí es la leche, ¿no? Y sobre todo, joder, que es súper emotivo, ¿no? Pensar que hay gente que se toma la molestia de seguirte y ver las cosas que cuelgas y todo esto me tiene muy alucinado, ¿no? Esta Y de mañana vez en cuando...
No, te iba a decir que esta Dime. mañana, bueno, ayer lo anuncié, esta mañana lo he vuelto a anunciar y hay gente, y algunos están apareciendo en el chat que, tío, te controlan más que yo, incluso desde tiempos inmemoriales. Uno que controla una tienda de instrumentos musicales que tuviste en Alberto Aguilera por la zona de Alberto Aguilera. Otro que controla un bar donde ibas con frecuencia, que eras un tío cojonudo y no sé qué, y un tío que eras súper accesible. Otro que está hablando aquí de Banzai de la época de Salvador. O sea, claro, déjame que 5 minutos, no más, que hagamos un resumen. Tú empiezas en la música como músico, además como músico de conservatorios, o músico de formación, ¿no? Sí, bueno, yo empecé sin saber lo que era el bajo. Me falta un año para terminar la carrera de dirección de orquesta, pero bueno, mi instrumento es el contrabajo, ¿no? Sí. Pero yo empecé en el barrio tocando canciones con una guitarrilla eléctrica, o sea, española de mi hermano y haciendo pues canciones de Bob Dylan mal hechas. Y entonces eh, yo ya te digo, no tenía ni idea de lo que era un bajo. Yo tendría 13, 14 años. Y en el colegio, jugando en el patio, jugamos a ser los Beatles y a mí en el sorteo me tocó ser Paul McCartney. Entonces, sí, tal cual te lo digo. Yo estuve indagando, ¿no? Porque el bajo es un instrumento muy curioso que solamente se aprecia cuando no está. Es el único instrumento. A mi mujer, por ejemplo, que, a ver, vive conmigo, escucha música conmigo. Después de tanto tiempo que llevamos juntos, todavía le digo, mira qué bajo tiene ese tema. Y no lo pilla. No. Es una putada porque el bajo es como la producción en la radio. La producción en la radio es algo que cualquiera distingue pero no sabe explicar. O sea, cuando un programa de radio está bien hecho, está todo con armonía, todo suena bien, dice, joder, qué bien suena, y dice, pero ¿por qué? Dice, no lo sé. El bajo es algo que la gente, el que no es músico o el que no está trabajando en la música, no distingue, pero si se le bajaras la pista en un segundito, diría, coño, ha pasado algo, ¿no? Se ha caído al suelo, es que se ha caído la canción al suelo, ¿no? Ahí es cuando aparece el bajo, cuando desaparece, ¿no? Del sonido. Efectivamente. Y luego, a ver, me inicié en el conservatorio, pero tuve la inmensa suerte, estamos hablando del año 73, 74. Tuve la inmensa suerte de que en Madrid no había apenas bajistas de rock. Estábamos Chiqui Marijal, que era el bajista de Leño, Buenísimo. y creo que yo. Entonces, en cada proyecto que había musical de rock, pues o llamaban a uno o llamaban a otro, ¿no? Entonces yo no paré de currar desde el minuto cero casi, pues como además yo era un crío, pues les hacía gracia, me llamaban de todos los lados, entonces yo tocaba con Ñun, con los Burning, hice varias suplencias. Y así poco a poco, entre el bajo y la moto, que es mi otra gran Ah, pasión, pues es verdad, que es una pasión de moto que tuviste tienda de motos incluso y corriste. sí, 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 sí. Y realmente yo quería ser piloto de motos, pero se me cruzó el bajo por delante y sobre todo que se me daba mejor tocar el bajo que correr en moto. Entonces me ganaba la vida con el bajo. Y lo de manager fue una casualidad absoluta. Es decir, yo era un mercenario, ¿no? Entonces había tocado con quien me pagaba. Hice bolos con Maritrini, con Georgie Dan. Con Georgie Dan me acuerdo que estuve un mes y me lo pasé Un bien. tío encantador, por cierto. Por lo menos para mí, yo que le traté 3 veces, me pareció un tío educadísimo, cariñosísimo. Una cultura tremenda, era, Sí. era filólogo y vacilaba a Jesucristo que se le pusiera por delante, ¿no? Y de casualidad, absolutamente, yo tenía una academia abierta en la calle San Bernardo, una academia de rock, y un día vinieron unos chavales a darme una maqueta. Estos chavales se llamaban La Guardia, se llaman La Guardia. Yo aposté por ellos, pero aposté para ficharlos para Zafiro, que era la compañía de discos a la que yo también trabajaba. Y cuando pegaron el pelotazo con el primer disco, ellos me propusieron que yo fuera su manager. Para mí hasta entonces los managers era el lado oscuro de la fuerza, es decir, no, imagínate lo que había en aquella época, ¿no? Era gente Muy mayor, de bastante, parte, otra generación. claro. Y, y bueno, a los artistas conocidos no le llamaban artistas, le llamaban atracción. Entonces, imagínate. Verdad, verdad. Y me hice manager de La Guardia, pues quizá con el único objetivo de echarles una mano, ¿no?
lo que pasa es que se nos dio, joder, se nos dio el carajo, vendimos 500.000 de copias. El primer año hicimos como 120 conciertos, o sea, fue alucinante. Y la verdad es que me gustó mucho la experiencia, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues como que ya no tenía tiempo ni ganas de tocar tanto el bajo todo el día. Y ya luego vinieron Ole Ole, La Trampa y un montonazo más de artistas, ¿no? Y así hasta hace 6 años que estaba ahí todavía. Cuál es tu cresta de la ola? ¿Cuál es el año, quizá en términos económicos, sea más fácil recordarlo para ti, el que más facturaste? ¿Cuál es el año, dice, donde ya no podía hacer más? Pues yo creo que en el 2004, yo tenía en mi oficina El Canto del Loco, Hombre G, Mago de Oz, Marta Sánchez, José Mercé, Luis Eduardo Aute, teníamos, de la cifra sí me acuerdo, tenía 14 artistas de primerísima división en Aire de Música, que era mi empresa, ¿Cómo ¿no? se maneja 14 artistas con 14 egos? Porque son 28, claro. Bueno, si sumas que además la mayoría eran grupos, pues imagínate, eran como 50. Pues se maneja con mucha paciencia, con muchísima mano izquierda, muchísima. O sea, porque ten en cuenta que si eres un manager cercano, que es un poco lo que me podría definir a mí, eh, tú tienes que intervenir en cosas que no son estrictamente profesionales, es decir, intervienes en divorcios, peleas, puestas de cuernos, adicciones, en todo tipo de movidas ¿Es que mejor no tienen. manager el que hace eso, el que se implica a ese nivel o no? Ahora, la experiencia salvaje, nunca mejor dicho, de la vida, ¿qué te dice? La experiencia salvaje de la vida es que no, pero no puedo dejar de sentir como músico. Entonces, como músico sé las carencias que tienen los músicos, los artistas, ¿no? La soledad que muchas veces tienen, la timidez. Y a mí me gustó estar ahí, ¿no? Yo fui socio durante muchos años y lo recuerdo como una de las etapas más maravillosas de mi vida. Fui socio de Tony Caravaca. Eso hablábamos el otro día tú y yo, porque yo me acuerdo de la época que os hicisteis socios, que era, para quien no sepa de qué estamos hablando, Tony Caravaca era, junto con Manolo Sánchez, el dios del artista contemporáneo, no, folclórico tampoco, ¿no? Pero bueno, La Pantoja, La Jurado, Perales, Juan Pardo, Maritrini, etcétera, etcétera. Y Tibu era el dios del pop rock emergente y contemporáneo. Y la noticia del bombazo de la industria es cuando un día anuncia que se unen, ¿no? Entonces aquello fue la leche. Pues fíjate, yo fui muy manso, ¿no? Porque Tony Caravaca para mí siempre fue Tony Caravaca, Manolo Sánchez, efectivamente, y Alfredo Fraile. Siempre. Siempre fueron los grandes referentes, ¿no? Y entonces que Tony Caravaca me ofreciera compartir con él su oficina, eh, pues yo fui con toda la humildad posible porque tenía enfrente a un semidios. Curiosamente, esto lo añado como dato anecdótico, Tony Caravaca y yo hemos nacido el mismo día y a la misma hora con una diferencia de 10 años. ¡Ay, qué O sea, bueno! sí, sí, es tremendo. Y Tony siempre me dijo, Tibu, a ti lo que te va a perder es que eres un romántico y te enamoras de los artistas. Me dijo, de los artistas no puedes esperar ni gratitud ni devoción, ¿Qué, solamente dinero. qué busca un artista también con la experiencia salvaje? ¿Qué puedo decir ahora de lo que busca un artista en un manager? O sea, para el artista de élite ya, los que has trabajado tú, top uno todos. ¿Qué busca en un manager? ¿Un confesor, un confidente, un socio, un padre que te regañe y te pone por el carril? ¿Qué busca? Pues todo mezclado en un saco y además un niño de azotes, es decir, también busca a una persona a la que culpar de vez en cuando, ¿no? Y decir, ¿De vez en hay cuando o una... siempre? Siempre que pasan las cosas mal. Yo no conocí a un artista y he conocido a todos que cuando algo sale mal diga, joder, es que me equivoqué yo. No, no lo hay, Yo no no lo lo he hay. conocido. Yo he tocado todos los palos de estilos de la música y todos tienen el dedo apuntando para afuera. No he conocido a ninguno que de vez en cuando haga así. Es verdad. Si el concierto es cojonudo o el disco es cojonudo y se vende mucho, es porque él tiene un talento tremendo. Y si no se vende, el culpable es la compañía de discos y el manager, que son Siempre. unos hijos de... Entonces, sí, siempre es la misma historia. Lo que pasa es que aprendes a convivir con eso, ¿no? Aprendes a echártelo a la espalda.
y dices, bueno, nosotros vamos a seguir para adelante, ¿no? ¿Cómo conociste a Dani? A Dani y al Canto del Loco, ¿cómo les conociste? Pues les conocí en un show en un gran musical en Ajá. Valencia. Yo iba con David Sumer en solitario, todavía no se habían vuelto a juntar los hombres G. Presentábamos un disco que se llamaba Basado en Hechos Reales. Y bueno, pues el Canto del Loco sacaban su primer disco, entonces eran cuatro, creo recordar que eran, sí, eran cuatro. Y me llamó mucho la atención el desparpajo y el carisma de Dani, ¿no? Que hacían ahí como, estaban haciendo un playback, pero lo defendía con tal ímpetu que me llamó la atención, ¿no? Y luego ya muchos años más tarde, como 8 años más tarde, una cosa así, ya con la vuelta de Hombres G, surgió la posibilidad de hacer una gira conjunta que la hicimos, Canto del Loco y Hombres G, que fue, para mí fue apoteósico aquello. En España y fuera de Y España hicisteis cosas, supongo, ¿no? sí, 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 sí. Además, esa gira Que se cerró en medio. esa gira nace, creo recordar, de la pasión enfervorecida como fan que Dani tenía Sí, sobre Hombres G, ¿no? sí, 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 Y sí. fan de Summer, de Y, David. ta- y también, fíjate, nace de la lucha que tuvieron los hombres G, lo cual es muy de admirar, por huir de la obviedad de hacer giras conjuntas, hombres G y Los Secretos, que los dos son magníficos, ¿no? Pero era como muy, muy oldies todo. Eh, y entonces, en esa gira de Hombres G y el Canto de Loco se juntaban lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Ajá. Era, ¿no? eh, la sabiduría de los hombres G, que lo defienden arriba del escenario como nadie, sin ser los mejores músicos para nada, pero lo defienden como si fueran los Stones, ¿no? Y la pasión y la fuerza que tenía el Canto del Loco en ese momento. Dani Martín, yo no tendría muchos motivos para hablar maravillas de él, pero si soy justo, que debo serlo, no he visto un tío con tal carisma encima de un escenario, ¿no? Que es lo que me llamó la atención. El tipo canta como un perro, pero lo defiende de una forma He increíble, ¿no? leído hace poco alguien que hablaba de, no sé si de un libro también, de que yo, vamos, le conozco a Dani de 4 o de 10 entrevistas, pero no puedo hablar de que somos amigos, no hemos coincidido nunca fuera del trabajo, ¿no? Pero he leído que es muy ciclotímico, ¿no? O sea, que él tiene momentos de bajón, que está como deprimido, momentos que está eufórico, feliz, o sea, que todo el mundo somos así, pero él más, ¿no? Normalmente, ¿no? Sí, bueno, realmente, además él mismo lo reconoce últimamente en las redes sociales, ¿no? Que le hace continuas visitas al psiquiatra, para mi gusto tarde, ¿no? Pero bueno, pues se ha dado cuenta de que tiene un carácter, vamos a llamarlo difícil, ¿no? Es decir, Dani hoy por la mañana te adora y te come a besos, a mediodía te odia y por la tarde te vuelve a querer y lo mismo se acuesta odiándote. O sea, es todo un, supongo que por tener ese carácter y esa forma de pensar, ha llegado hasta donde ha llegado, ¿no? O sea, eso le ha hecho especial. Quiero imaginar eso. Yo a todos les disculpo porque no me imagino, mi cabeza no da para imaginar lo que significa llegar a donde ellos llegan, ¿no? Su nivel de popularidad, su nivel de poderío, su nivel económico, su nivel de fuerza, o sea, claro, esos chavales que vienen de barrios humildes o de, no sé, de familias normales, que te veas viajando en jet privado, que te veas, claro, pues digo en España y fuera de España, futbolistas, cantantes, esa gente con 23, 25 años, yo no sé si mi cabeza podría aguantar todo eso, con lo cual yo les disculpo cada cosa que les pase, ¿no? Claro, necesariamente se les va la pinza. O sea, yo con el canto del loco, me acuerdo perfectamente, en el disco de Zapatillas, teníamos que buscar restaurantes que tuvieran reservados, y cogíamos dos reservas de hoteles en cada ciudad donde íbamos. Una para ir y otra para no ir con los nombres cambiados. Ay, la hostia. Sí, sí, porque era imposible. O sea, si yo contara casos en hoteles por ahí perdidos, de repente, se han chivado de que estaban allí el Canto del Loco y llegar y haber 2.000, 3.000 fans en la puerta, en mitad del campo, ¿eh? Entonces, tener que coger, irnos y parar en un hotel de carretera para poder dormir, porque era imposible. O sea, llegar a un hotel y que haya 3.000 personas esperándote es sinónimo Eso, de que no vas a dormir esta eso noche. hace que el manager se convierta, si es que no lo es ya, en un tío un poco
arisco o borde, porque claro, de esas situaciones tienes todos los días. Te lo digo porque yo te recuerdo, y te lo dije el otro día, que era especialmente seco. O sea, Yo sí. yo no sé si tenían manía a los medios o que la situación de la tensión con la que vivías, pues claro, Canto el Loco tiene su tensión. Y los hombres G tienen la suya. Y Mago de Oz tiene la suya. Pero tú tienes la de todos, la de todos, que estás todos los días con todos. Claro. No, sabes, de todas maneras, a mí lo que me ha caracterizado siempre, yo soy un ahorrador de tiempo. Entonces, si le tengo que decir a alguien no, prefiero decir no que darle 20 vueltas hasta decirle no. Entonces, a mí de repente me llegaban, claro, eso me hizo fama de ser un poco, vamos a llamarle arisco. Hay quien me ha definido con Borde, palabras más gordas. borde. Borde. Pero porque me daba lo mismo que se llamara Jesús de Polanco, que me pasó con Polanco en persona, yo qué sé, te podría decir Claro, tú alcaldes de... tratabas con presidentes de bancos, tratabas Sí, con alcaldes, con concejales a diario, con consejeros de comunidades autónomas, con presidentes de grandes compañías que se rifaban tus artistas para que fueran la imagen de su marca. O sea, esto era el día a día. ese era mi día a día, O sea, sí. tú Y hablabas con cuando el no, presidente Repsol, con el presidente de la Caixa, con el presidente del Corte Inglés, diariamente porque manejabas, pues eso, las conexiones de marketing y promoción con tus artistas. pero era igual de borde, si es que lo era, era igual de borde con el presidente de Repsol que con un locutor de Radio Tomelloso. Te quiero decir que no hago diferencia, nunca he hecho diferenciaciones. Yo a mis artistas siempre les decía, no hay concierto ni grande ni pequeño, hay concierto. Y entonces, si te van a ver 10 personas, intenta que esas 10 personas que vayan a verte salgan flipando, porque vas a tener 10 altavoces en la calle diciendo la maravilla que han visto. Cu- Y cu- si hay 10.000 personas, pues con mayor motivo. Cuento que te han llamado a las 24 horas del día. O sea, cualquiera de las 24 ha recibido llamadas de teléfono. ¿Cuáles son las cosas más raras que artistas tuyos te han pedido? No sé, en cuanto llama a mi madre o llama a mi padre o compra, no sé, flores para mi mujer o yo qué sé, o quiero una moto, yo qué sé. Bueno, lo de la moto me ha pasado varias veces, sí, y el coche. Ten en cuenta que alrededor de la vida de esta gente con fama se mueve también pasta, ¿no? Y mucho capricho. Es decir, cuando llegaban los cumpleaños de cualquiera de ellos, yo que sé, de Dani, de David, o las Navidades, ¿qué le regalas a una persona que lo tiene todo? ¿No? Te vuelves loco. Entonces era como un suplicio, de decir, darle a la imaginación, decir, voy a regalarle algo que le haga gracia, ¿no? Porque ¿qué le regalas a Dani Martín en la gira de zapatillas? Una moto, si ya tenía tres. Entonces era bueno, pues todo el día estar elucubrando un poco Hay, hay, sobre una, la... hay una cosa que la gente no entiende, Dibu, y yo lo comentaba esta mañana con los oyentes lo comentaban conmigo. El año en que explota toda tu drama, tu tragedia, ¿qué cobraba? Un bolo del Canto del Loco? Un bolo potente de verano de Plaza de Toros? ¿Qué caché tenía? ¿O qué podía facturar en un bolo el Canto del Loco? ¿200.000, 250.000, 150.000? Pues en torno a eso, porque nosotros establecíamos un caché fijo y luego a partir de una recuperación en taquilla que le dábamos al empresario, en el cual ya se incluía ese caché fijo, que era muy elevado, pues ya entrábamos en los porcentajes, ¿no? Sobre la taquilla. Entonces, pues sí, a lo mejor la media eran 200.000, 220.000, una cosa así, ¿no? Y la gente no... Salvo Sí, conciertos especiales, como pudo ser Rock en Río, o cosas así, en los cuales ya directamente lo que hacían es que me echaban a mí un pulso los empresarios. Entonces, bueno, ya podré decir con cierto orgullo que no he perdido ninguno de los pulsos, ¿no? También hay que ser jugador de póker, ¿eh? En este y oficio. con buena picha bien se jode, claro. Es que no estaba representando a un club de tomellosos. Es que llevaban lo mejor de lo mejor. Sí, 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 sí. Eh, Sí, ¿Cómo? recuerdo con especial cariño el pulso de Rock en Río, ¿no? Que me llama Guy Mercader, que era Mm. el productor de todo eso y el tío que hacía la contratación, y muy amigo mío además. Y yo tenía la sana intención de hacer Madrid yo por mi cuenta con el Canto del Loco, ¿no? Con los chicos. Y entonces Guy Mercader me ofrece una cifra ridícula para hacer Rock en Río, pero ridícula.
él vendía su Rock en Río y yo vendía mi Canto del Loco. Entonces, al final fue un pulso de como 8 meses. Imagínate que la cifra ridícula a lo mejor era por hacer Madrid. ¿Eh? Madrid siempre tiene un precio aparte, como Claro. los toreros. Por hacer Madrid a lo mejor me ofrecían 60.000 euros, pues multiplica por muchísimo, muchísimo, por 20 o 30 veces más en lo que quedó el pulso, ¿no? Claro, si estamos hablando de un caché estándar del canto del loco de la época de 200.000 euros por 100 conciertos, 100 fechas es un buen año, otros años hacen menos o no se gira, pero vamos. Entonces, claro, ¿cómo pasó lo que pasó? O sea, ¿cómo, como dice el Pues es que no, artículo del país, por 200.000 euros te piden es que no o te meten un puro de 4 años y 3 meses de cárcel? Pues, a ver, es una obviedad lo que voy a decir, porque todos los que están presos, sí es cierto, cuando tú entras en la cárcel, en el patio, todos somos inocentes, ¿no? Entonces, el que no le echa la culpa a que el abogado lo defendió mal, le echa la culpa a que los jueces eran unos tal, y a que, yo qué sé, siempre hay excusas para decir que eres inocente. Lo que sí es cierto es que en la cárcel ni están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Vale? Yo he vivido situaciones de gente que estoy absolutamente convencido que no lo habían hecho. Lo que fuera el delito de lo que les habían acusado y por lo que estaban allí. Puedo hablar de casos muy sonados como el de Sandro Rosell. Sandro Rosell se come 2 años de talego, No, no, que es muy es el duro. preso con más preventiva de la historia de España, ¿eh? Para ser declarado absolutamente inocente de todo. ¿Quién le devuelve a Sandro? ¿Quién le devuelve a No un hay, nadie, millonario? nadie, nadie. Porque luego hay una compensación económica y todo eso, pero a un millonario, ¿qué compensación económica le das por 2 años de su vida? ¿No? Es muy fuerte, es muy fuerte. Y en el caso del canto del loco, pues imagínate, el canto facturaba muchísimo. Mago de Oz facturaban lo que no está en los escritos. Aquí y en América, Hombre G funcionaba muy bien, José Mercé, Aute, todos los artistas que yo tenía, la verdad es que eran hiper rentables. Y entonces, en el año 2011, me llega a mí la querella sobre un concierto del año 2005. Un solo concierto del año 2005 y un sponsor de la Caixa. Eso tiene que haber una tercera persona, ¿eh? Y no conozco el caso por dentro, digo, hablo con absoluta libertad. O sea, ni un artista en el mundo se acuerda, vamos, no conoce una liquidación de hace 6 años. Cuanto más para acordarse de esa liquidación. Liquidación es lo que ha ingresado por lo que has gastado. O sea, eso no Hubo, existe. Hubo una tercera y una cuarta que se me ha confirmado estas navidades pasadas, de casualidad. El mundo a veces es más pequeño de lo que nos imaginamos. Yo estaba comiendo con un manager de presentadores de televisión y de gente así del mundo rosa, un manager muy conocido. Sí. Y anda que, joder, la putada dice, estoy comiendo con alguien que tuvo enfrente a mi abogado. Digo, ¿quién es tu abogado? Y entonces me da el nombre y resulta que era el abogado de Dani Martín y el Ajá. canto de loco, ¿no? Y digo, joder, digo, a ver, digo, ese tío era un hijo de la gran puta personalmente para mí, digo, pero es un abogado excelente, o sea, porque a mí me las dio todas en el mismo carrillo, digo, entonces, he de ser justo, yo tengo que considerarle en lo personal como que me cae como una pota en el culo, pero lo cierto es que fue un abogado espléndido. Lo que pasa es que este amigo con el que estaba comiendo me revela conversaciones con este señor en las que este señor le decía, pues antiguo este lo voy a meter preso, ya verás tú, por mi madre que lo voy a meter preso. Y resultó ser amigo de una de las novias de Dani Martín y entonces ya ahí se mezcla un tema personal ridículo. Se mezcla que yo estoy en bancarrota absolutamente por una serie de acontecimientos, entre otros la crisis que llegó en el 2010, 2011, que los ayuntamientos se cayeron en picado y la contratación de artistas, pues igual, un 60% cayeron. Y yo lo único que consigo en ese momento es un abogado de oficio, porque no podía permitir un abogado a la altura de este señor, ¿no? Y fuimos a juicio y me las dieron todas en el mismo carrillo. Es decir, yo conocía a mi abogado el día anterior del juicio. O sea, que imagínate lo preparado que yo fui. Entre otras cosas, porque es que yo no me lo llegué a creer hasta que no me vi sentado en un banquillo. O sea, hasta que no entro ya Claro, en pero el una juzgado. pregunta.
¿qué querían la gente que te demanda, no sé, el grupo, supongo que demanda, quería recuperar su dinero, lo que estimaban que era suyo, que no estaba en la liquidación, o querían meterte en la cárcel? Querían meterme en la cárcel, es evidente, porque tú sabes que en la justicia tú puedes ir por el ámbito civil o por el ámbito penal. El Si civil tienes una, es un tema mercantil de dinero siempre. claro, si tienes una reclamación de deuda, pues lo normal es que lo lleves por el ámbito civil, pongas un monitorio y entonces hagas un juicio civil en el cual te reclaman una deuda, que te pueden embargar tus bienes, etcétera, etcétera, pero ahí no hablamos de cárcel. La diferencia es que luego está la querella criminal en la que el dinero pasa a un segundo plano, ¿vale? Y lo que quieres es meter en la cárcel a esa persona, que es lo que me ocurrió a mí. A mí, en la querella, a mí me pedía el abogado de ellos, pues la suma de cosas, pues a lo mejor eran como 30 años de cárcel. O sea, a mí cuando me llegó esto, primero que ya te digo, no me lo creí. Y luego cuando con un abogado amigo mío lo vio y me dice, tío, no te asustes, pero es que te están pidiendo 30 años de cárcel. Digo, ¿a quién he matado? O sea, yo no he matado a Kennedy, no, no, no fui yo, ese no fui yo, ¿no? Y lo cierto es que ya te digo, no me lo llegué a creer hasta que no me vi sentado en el banquillo con los tres jueces ahí delante, ¿no? Porque además fue una maniobra muy astuta del abogado de ellos, ¿no? Lo normal en los juicios penales es que haya una primera vista, ahí en Julián Camarillo Sí, o en... en los penales de Julián Camarillo, sí. claro, pero como ellos pedían muchos más años de lo que Se fue normalmente se directamente a suele pedir, a la audiencia. pues directamente te mandan a la audiencia provincial en la que ya no hay recursos. Es decir, luego la ley ha cambiado, lamentablemente tarde, pero en ese momento, si tú pasabas por la audiencia provincial, ya no había lugar al recurso más que el de casación. Eh, Que el recurso de casación, como sabe mucha gente, pues es como el que tiene un tío en Alcalá, ¿no? Y yo me lo comí así, o sea, yo me vi sentado delante de tres magistrados que no aceptaron las pruebas que yo les llevé, porque las había presentado, es cierto, las había presentado fuera de plazo, pero eran pruebas, es decir, oiga, señoría, que aquí estoy demostrando que Perdona, yo no... Tibu. Yo que en esto he aprendido a palos como los borricos, a mí me han Sí. dicho, nunca he estado en el banquillo en un penal, pero ahí me dicen que lo único que garantiza, que es muy garantista la ley, la justicia romana, que es la que tenemos en España, y que al acusado se le garantiza todos los derechos hasta el último segundo de presentar, de hacer, de pedir cualquier cosa que demuestre su inocencia, ¿no? Eso es muy relativo, porque los jueces habían pedido 2 años atrás una auditoría de oficio. Auditoría que yo, insisto, como no me creía en el fondo, yo no me creía todo esto, yo pensaba que era una pataleta más de Dani Martín. Y dije, bueno, pues ya se le pasará. Auditoría que yo no atiendo, esa auditoría te dan un plazo, no sé si eran de 2 meses, una cosa así, para darle todos los papeles al auditor. Entonces yo al auditor de oficio lo que le dije es los papeles que yo no puedo ponerme ahora a buscar, imagínate 14 artistas durante 20 años en mi oficina, la cantidad de papeles que podía tener yo en el almacén, ¿no? De facturas, tickets. Y le dije, mira, mi asesor externo se llama fulanito de tal, pídeselo a él porque él lo tiene que tener. Y claro, yo no sabía que mi asesor externo también era el asesor de Dani Martín. Ah, sí, 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 es que hubo una confabulación ahí. O sea, el día del juicio yo le veo que se presenta como testigo de Dani Martín. Y yo me quedé así mirando y dije, no me lo puedo creer. O sea, No me lo puedo creer. Hasta tal punto que la testifical, o sea, la testifical, y esto sí puedo decirlo porque los juicios son públicos. En mi caso fue un juicio a puerta abierta y está grabado, lo graban en vídeo. Dani Martín y sus compañeros de Canto de Loco negaron y juraron decir la verdad, negaron que yo hubiera sido su manager. ¿cómo? Como lo estás oyendo, lo tengo grabado a disposición del que quiera. Entonces, cuando le preguntan, ¿es cierto que Carlos Vázquez Moreno, conocido como Tibu, era el manager del grupo? Y entonces dicen, no, manager manager no, era una persona de contratación. ¿Qué? En la película del Canto del Loco, el propio Dani Martín, película que yo pagué mi cuarta parte, ¿vale? 200 y pico mil euros. Sale el propio Dani Martín diciendo, el Canto del Loco somos cuatro.
Habla de sus dos compañeros, de él, dice, y el cuarto es nuestro manager, Tibu. Pero es que eso está documentado además, y lo sé yo. Sí, sí, yo se lo dije a su señoría, les dije, oiga, están mintiendo soberanamente. Si ellos mismos reconocen en la película que yo era su manager, pues no me hicieron caso. Entonces, el resultado Co- fue que a los 3 días me llegó la sentencia. 3 días tardaron. O sea, yo estaba prejuzgado, o sea, no lo puedo interpretar de otra manera, ¿no? Hay una verdad judicial y luego hay una verdad. Tiene la Entonces, sensación de que yo tengo un eterno dilema en la cabeza de si la justicia es justa y valga la redundancia o no, o si es justa para todos igual. Yo creo que ya todo se cae desde el momento que los tiempos son como son, que todo tarda tanto, entonces ya no hay justicia. Pero ¿cuál es tu teoría sobre eso? si tienes pasta, tienes mucho más mejor acceso a determinadas justicias y a determinados recursos. Los abogados son súper listos, súper hábiles eh, en la interpretación subjetiva de determinadas leyes y cómo luego se lo contagian eso a los jueces, ¿no? Porque los jueces no dejan de ser personas. Este problema se acabará el día que la inteligencia artificial se haya desarrollado tanto que los juicios los lleve a cabo un ordenador. Un robot. El ordenador será el que diga sí o no. En el momento que tú te sientas delante de un juez, a mí uno de sus señorías, de los tres que tenía delante, dijo, y claro, ya sabemos que los managers, y yo estaba allí sentado en el banquillo diciendo, ya sabemos que los managers, ¿qué? O sea, que por el hecho de ser manager eres un cabrón. O sea, ¿Cuándo te enteras? 3 días nada más. Yo tampoco conozco ningún caso, una sentencia penal de trascendencia que en 3 días ya esté, pero ¿cómo te enteras del cuerno que te acaban de meter? pues fíjate que fue una cosa, joder, fue muy duro por las circunstancias. Yo estaba asistiendo en el Matadero de Madrid a la presentación de un documental de un amigo mío del Himalaya y tal, y estaba el ministro Wert. Entonces, en el momento que yo le estoy dando la mano al ministro Wert diciendo, pues me estaba dando la bienvenida y tal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, tal, no sé. En ese momento veo que tengo una llamada de mi abogado, con la mano del ministro Wert, yo en la mía. Y digo, discúlpeme, ministro, que esta es una llamada urgente y tal. No, no, atienda, atienda. Entonces cojo el telefonito, digo, abogado, que estoy ahora mismo tal. Me dice, no, no, te llamo para decirte 4 años, 3 meses y un día. Y dije, vale, luego te llamo. Me tuve que comer el documental, la cena posterior y todo allí sonriendo a todo el mundo, sabiendo que me acababa de caer eso, un regalo. Y tú no te lo crees, claro. No te crees que eso sea así. Esto tiene que haber alguna manera de salvarlo. Es que la cárcel, Eh, tío, la cárcel, la privación de libertad. sí, 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 al fin, a ver, ¿te lo crees cuando te llega el papel Claro, con el Puyol, membrete? Jordi Puyol ha robado, va por 2.000 millones de euros la familia y ni le han regañado, ni le han regañado todavía después de 10 o 12 años, ¿eh? No, no, no. Por eso te digo que dependiendo de los abogados que tengas, tienes un acceso diferente a la justicia y al orden judicial, ¿no? Si vas con, como me pasó a mí, pues con un abogado que era el que yo podía tener en ese momento, pues lo único que tienes es un abrazo que te da tu abogado que dice, joder, qué injusto ha sido esto, que si no he visto una cosa más injusta en mi vida. Pero claro, el que va para adelante eres tú, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo único que ¿Cómo pude hacer, contaste en casa eso? pues mira, en ese momento tenía la inmensa suerte, yo estaba casado eh, con una periodista, Estabas casado con todo este proceso, o sea, llevabas casado un tiempo sí, sí, yo con ella, llevaba vale. ya 12 años casado con ella. 12 años, vale. Era una periodista que su familia, su padre en concreto, había pertenecido al rango de la seguridad privada, pero a un rango altísimo, de muy altísimo nivel, ¿no? Eh, y bueno, eso digamos que de alguna manera la había educado a ella un poco en relación con todo este tipo de circunstancias, ¿no? O sea, mi ex suegro había sido el jefe de seguridad de Mario Conde en su momento. Joder, casualidad de la vida, tú coincides con Mario Conde dentro, luego. Y Mario es el que me saca de allí. Y Mario es el que me saca, ¿no? Entonces mi exmujer pues no se lo tomó ni mejor ni peor, o sea, se lo tomó como el culo, evidentemente, pero lo asumió de una forma mucho más normal y yo desde el primer momento además traté de normalizar la situación, porque dije, mira,
Pues me ha tocado y me ha tocado. O sea, también me tocó en la Legión hacer cosas que no me esperaba y en los conciertos, sobre todo en Sudamérica, pues también te toca pasar por situaciones muy ingratas a veces, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esta es una más y ya veremos, ¿no? Lo único que yo no sabía, claro, pues yo no tenía experiencia alguna en ese campo, ¿no? No había estado en la cárcel nunca. El propio Mario Conde me dijo, cuando lo conocí allí, ¿no? Me dijo, te vas a dar cuenta ahora cuando salgas que lo peor está por llegar. Y yo no sabía muy bien a qué se refería. Y efectivamente, cuando sales tienes un estigma social que a día de hoy no te lo quitas. Es decir, yo soy el eterno justificador. O sea, tengo que estar todo el día justificándome, todo el día aparece alguien que te dice, oye, o No, que dar tienes, el DNI. la verdad es que en la calle tienes mucho, en determinadas calles tienes mucha peor imagen tú por aquellos 200.000 euros que dicen que podías haberte llevado que un tío que le ha metido un tiro en la nuca a un guardia civil. O sea, que tiene bastante mejor imagen que tú. Sobre todo, la gente no se para a pensar que en ese 2005 del que hablaba la querella, a ver, yo no voy a ser tan estúpido de decir que me sobraba el dinero. El dinero, no sé a Mancio Ortega, pero a mí desde luego no me ha sobrado nunca, porque te vas creando una serie de necesidades y de obligaciones, ¿no? Acorde a tu estatus social. Pero para mí en ese momento 200.000 euros era algo que te puedo asegurar que en cualquier banco de España me hubieran dado un crédito en 24 horas, yo lo hubiera resuelto y ya está. O sea, no era una cantidad por la que yo pudiera correr Era esos riesgos. un bolo de los cientos y cientos y cientos y cientos que hicisteis con el canto del loco. Exacto, eso fue la realidad, ¿no? Sí tienes razón en que debieron hurgar hasta el culo para encontrar 4 años más tarde, 5 meses antes de que prescribiera todo, ¿eh? O sea, se dice pronto. Eh, Debieron hurgar absolutamente todo tipo de papeles, todo tipo de tal, este famoso abogado, y encontró ese concierto en el cual pudo agarrarse a algo, ¿no? Y todo parte de que cuando el Canto del Loco se disuelve, este señor me dice, yo era socio del Canto del Loco, ¿vale? El Canto del Loco teníamos dos SLs, de las cuales yo era un 25% en cada una. Uh -huh. Ahora a mí me dice, pues tienes que dejar tú la sociedad. Y claro, le dije, hombre, vamos a ponerle un precio a que yo deje la sociedad, ¿no? Estamos hablando, Claro. tienes que dejar la Coca-Cola. Pues sí, pues vamos a negociarlo, ¿no? Y este me dijo, o renuncias a tu porcentaje o te vas a ver envuelto en multitud de juicios. Y sinceramente es que vuelvo a lo mismo, yo no me lo llegué a creer nunca. Entonces yo con mis dos cojones de barrio bajero le dije, pues juicios todos los que tú quieras. ¿Para qué le dije eso? ¿Para qué le dije eso? Pues llegaron. Eh, no dejan de preguntarme aquí. Yo no tengo ningún interés en saberlo. De hecho, no se lo pregunté el otro día, que tuve la oportunidad de charlar un buen rato con Tibu. Pero no dejan de preguntarme que cómo reaccionó Dani al final. Que Dani que se quedaría jodido, claro. Por mucho que haya una pelea aquí te quiero ver, de repente, si a un tío le noqueas y le dejas cao tirado en la lona y herido de muerte, no es lo mismo que si le has ganado un combate de boxeo, ¿no? Pues fíjate, yo creo que se ha dado cuenta este año pasado, en el 2021, que sí, sí, a ver, yo lo conozco como si fuera mi hijo. Sí, sí le he notado que ha empezado a recular, ¿no? A decir, de repente dice en entrevistas, yo nunca quise meter a Tibu en la cárcel, ¿no? Eso es una frase que he repetido a lo largo de este año pasado. Mm, Hasta que se ha dado cuenta, ha funcionado de la manera más cruel del mundo, porque de hecho uno de sus singles habla de su vida y dice payasos, ladrones, no sé, gente, es evidente para quién va lo de ladrones, ¿no? Y yo lo recuerdo con mucha amargura, ¿no? Porque no dejo de pensar que nos unen más cosas que las que nos separan. Yo con el Canto del Loco he vivido momentos insospechados, maravillosos, a lo largo de los años que fui su manager, ¿no? Eran momentos increíbles. Hasta los malos momentos eran buenísimos, ¿no? Y de repente ver que todo se resume en ladrones, me quedé así y dije, joder, pues qué lástima.
haber desperdiciado Pero la tú juventud tienes, de mis hijos. tienes en el recuerdo, y yo estoy seguro que cuando todo esto te pillas como un tren que te pasa por encima, pero luego con los años, y sobre todo en la cárcel, que eso debe ser inenarrable, Mm. llegaste a pensar, coño, es que a lo mejor, es que sí, sin querer, desviamos 200.000 euros, o se me pasó, o no a ti, porque yo he dicho siempre, los managers tenéis que tener 200 asesores, gestores, contables y demás, no te veo allí así, sumando los tickets con una máquina. O sea, se perdieron esos 200.000 euros de verdad. No, no se perdieron, no se perdieron. Esos 200.000 euros, ellos me pedían a mí 400.000. Hubo 200.000 que pude justificar, que ellos todavía, cuando digo ellos es Dani Martín y su abogado, han dicho públicamente que, bueno, que yo me había quedado con los 400.000, pero que solamente pudieron demostrar 200.000. Con lo cual, vamos a ver dónde está la justicia. Es decir, usted me está diciendo que yo les he robado 200.000 euros más, pero que no lo pueden demostrar. Eso debiera ser un delito. El acusar a alguien de que te ha robado, pero te ampara de decir, no, no lo he podido demostrar, pues si no lo has podido demostrar y eres abogado, cállate la boca, ¿no? Porque se supone que la justicia se basa en hechos probados. Entonces, en hechos improbados, pues no hay justicia que valga. Yo pude demostrar los gastos de ese concierto, que habían sido 200 y pico mil euros, lo demostré y el juez lo admitió. Y pude demostrar, porque ahí se me imputaba del pago de un sponsor de un banco, habíamos negociado una cantidad X muy grande por un mínimo número de conciertos, que eran en torno a 70, una cosa así. Por circunstancias personales de Dani, esa gira se interrumpe, se va al garete la gira y en vez de 70 o 80, que era lo que teníamos programado, pues la gira se quedó en 17. Entonces, evidentemente, a este banco le tuve que devolver las cantidades. Proporcional, claro. Un prorrateo y se devuelve. Las facturas de las sociedades de cada uno de los miembros del Canto del Loco las tengo y las enseñé en el juicio, ¿eh? Lo que pasa es que el abogado buenísimo de ellos lo que argumentaba es que una cosa es que ellos hubieran cobrado y otra cosa es que estuvieran conformes. Yo dije, bueno, vamos a ver, si me mandan ellos las facturas es porque están Bueno, conformes. 7 años después, o 8 años después. O sea, Es lo que pasa que, por eso digo que este tío en lo personal, no, desde luego no me llevo bien con él, pero en lo profesional le admiro mucho porque hizo una envolvente que engatusó a los jueces. Y entonces los jueces me dijeron, bueno, pues es que te has quedado con 200.000. Y dije, no, no, que eso es lo que se devolvió al sponsor. Y se pudo demostrar, pero la premisa, claro, es que yo no podía demostrar que ellos no estuvieron de acuerdo. Eso no hay un papel que lo demuestre. Hay facturas y hay de todo, pero te juro que es tan real como la vida misma. Es decir, yo fui el primer sorprendido y la persona que me saca de Soto del Real, que es Mario Conde, cuando lee mi causa me dice, pero tú no tendrías que estar aquí. Digo, pues no lo sé, pero llevo ya un añito y medio. Y ya fue Mario que dijo, espérate, vamos a hacer un recurso que es que a ti te han defendido mal. Digo, pues no lo sé, Mario, yo no tenía ni multas de tráfico. Digo, no, no tengo ni idea de estas cosas. Entonces Mario hace el recurso y en la primera intentona de recurso me lo resuelven favorablemente y me echan a la calle. Con lo cual no estaba todo tan claro, ¿eh? Porque los jueces antes de echar a un tío con una condena a la calle lo miran con lupa. Y a mí me llevó un mes y medio más tarde, el ya, mes de pues agosto. deberían mirar con lupa mucho más antes de meterle, no antes de sacarle. Por supuesto, por supuesto. O sea, Es porque eso decir, ya no, no tiene arreglo. Meter a un tío en la cárcel ya no tiene arreglo. no, 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 pero ni que te metan una hora, ¿eh? O sea, esa sensación de pérdida de libertad, aunque sea por una hora, es impagable. Es impagable. Me, me- Pero me están volviendo loco aquí, así a vuela pluma que estoy leyendo mensajes. Me hablan de una novia. ¿Fue la novia de Dani el que te metió en la cárcel? No sé de qué hablan. participó, sí. Digamos que creó cierta ¿De qué novia me animadversión. hablan? Es que no sé de qué año estamos hablando. Si del 5 del 10. Tampoco me acuerdo de las novias de Dani. Yo no tengo el gusto de saber de conocer a la novia de Dani. Pues yo creo que una persona que influyó, a ver, presuntamente, ¿no? Porque como te digo, no, no, ahora me remito a las propias palabras de ellos. Yo no lo puedo demostrar. Ya. Pero presuntamente, Patricia Conde fue
la Yoko Ono del Canto del Loco. Es decir, nosotros nos llevábamos increíblemente bien, pero increíblemente bien, los chicos del Canto del Loco y yo. De hecho, yo en el teléfono de Dani Martín aparecía como papá, no como tío, ¿vale? O sea, esa relación teníamos. Y insospechadamente la aparición en la vida de Patricia, en la vida de Dani, eh, hace como una revolución que Dani se replantea muchas cosas de su vida, de su carrera profesional, de cómo afrontar las giras, etcétera, etcétera. Digamos que se volvió un poco loco de amor, ¿no? Y, y la otra chica, pues, actuó en consecuencia. Eh, dices que ha publicado, no sabía, había publicado el segundo libro ya. ¿Ya se ha publicado el segundo o se está editando? No, el segundo se ha publicado hace una semana. Ay, joder, El no lo día... sabía. Sí, 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 sí. Este es el primero, Sí, que es Las Memorias de un Manager, que este es el primer libro. Y el, el seg- segundo, no, y el segundo se no, llama... no se requiere corbata. Anda, ¿y es la continuación del primero, Tibu, o no? Es una continuación un poco sui generis. Este segundo resume un poco la vida de un chaval de barrio, que soy yo, mm, que bueno, pues no por mi condición social, porque yo nací en una familia maravillosa y con pasta. Mi padre era arquitecto, era político también, fue político en la época de Franco, y yo nací en una casa estupenda. Iba a buenos colegios, etcétera, pero yo siempre tuve así como cierta atracción por la calle, ¿no? Por el lado salvaje. Entonces yo llegaba a mi casa, yo vivía en Carabanchel, en la calle General Ricardos, y Coño, llegaba a mi casa ¿a qué altura? vestido en el 190, donde estaba el cine Los Ángeles. Sí, sí, lo conozco perfectamente. Y yo llegaba a mi casa vestido de colegio, venía del Pilar, y me cambiaba rápidamente el uniforme del colegio y me vestía de macarra total y absoluta, como salgo en la portada, y me bajaba a los billares, ¿no? Y entonces la vida previsiblemente para mí hubiera sido pues de delincuente juvenil, junkie o lo que hubiera sido, porque en la calle en esos momentos lo que había era mucha desinformación, mucha delincuencia. Tú a mí me das ahora mismo cualquier coche de los años 70 y te lo abro con un corta uñas. Y te lo pongo en marcha y nos vamos a Despeñaperros si quieres a tomar café. Entonces, la aparición de la música de manera sorprendente en mi vida cambia todo eso. Es decir, mi percepción de lo que era, como no, un modus vivendi, eh, se cambia absolutamente cuando descubro Con Together de los Beatles y escucho un bajo por primera vez, ¿no? Y a partir de ahí dije, hostia, yo tengo que estudiar, tengo que saber música, tengo que dedicarme a esto. Y fue maravilloso porque yo a día de hoy no tengo ni un solo amigo vivo de aquella época, todos han muerto. Eh, hemos cargado 52 minutos. A mí me gustaría, joder, no te digo hacer una serie, pero mira, por ejemplo, este jueves no, porque ni yo voy a estar aquí ni tú tampoco, porque vamos a estar, que le he invitado a que venga al show y que está allí y que veamos y que coincida con viejos amigos. Pero yo te emplazo si no tienes nada mejor que hacer para el martes que viene continuar y de aquí que lo hemos dejado y hablar del primer libro, hablar del segundo y hablar, Claro. porque claro, yo quería hacer una introducción y luego quería hablar con el tío que sabe un huevo, decir, con dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué te has encontrado al salir de la cárcel, qué te has encontrado ahora musicalmente hablando, en los medios de comunicación, existe la radio, no existe la radio, el otro día me decías que no hay radio ya, o sea, es que es otro rollo esto, ¿no? Claro, yo te conocí a ti cuando la radio existía. Y Mm. entonces todos los martes yo era, creo que el único manager que con los de las compañías de discos nos íbamos a la cadena SER, los 40 principales, a ver si conseguíamos un disco rojo. Y eso era la hostia, porque luego estaban abajo en la cafetería Y no Yakarta, había que aquella que había. pagar nada, puntualiza, que no había que pagar. Ni el número uno de los 40 que lo pregunta, ¿pero cuánto hay que pagar? Porque no hay que pagar nada. Otra cosa es que nos equivoquemos o no. Nunca, yo no lo he visto y me conocéis, yo lo hubiera dicho, vamos, no hubiera aguantado un minuto. Yo tampoco y jamás he negado, y lo digo en mi primer libro, que yo a determinados, sobre todo políticos, ¿no? Que eran los que nos hacían los contratos y los que manejaban la contratación de la música, independientemente del partido, ahí no había colores. Yo no he negado nunca que cuando me han dicho hay que poner, yo he puesto, ¿vale? Pero y con la misma verdad que digo esto,
diría, pues sí, yo en los 40 principales tuve que poner pasta. No, jamás en mi puta vida. Nunca. Es más, Yo nunca, recuerdo, por lo menos hasta el 91. Yo de ahí pongo los dos brazos. Vamos. yo nunca, y tuve una relación, tú lo sabes, muy estrecha con la casa y jamás en la vida, pero jamás, jamás de los jamases, ¿no? Cosa que había locutores de otras radios Sí. con tendencias al rock, que rápidamente tú llegabas con el artista que fuera de rock, ¿vale? De heavy en concreto, y lo primero que te decían es que, bueno, que contrataras, que metieras 100.000 pesetitas en cuñas para justificarse y que el resto se lo dabas en metálico. Esto era así, yo lo he vivido. Que lo haya hecho o no, ya lo dejo al libre albedrío de cada uno. Eh, Pero que las peticiones las he vivido, ya te lo no, aseguro. no sé si hablamos Que el no. otro día de una odisea que maldita la hora en la que yo me metí. Me contaron en un coche un viernes viajando de Madrid a mi pueblo de un escándalo de dinero que se estaban llevando en la COPE, a través de la COPE, la Conferencia Episcopal, de conciertos benéficos históricamente desde el año 2010 al 19. Y aquello, no sé si esto lo he contado alguna vez, pero tampoco voy a extenderme porque ya son las 9 menos 5, ya está, se acaba. Pero lo que quiero darles es el titular. Aquello que me lo cuentan saliendo de Madrid ya en la carretera a mi pueblo, que son una hora escasa. Llego a un bar donde yo paraba siempre a tomarme mi cervecita cuando llegaba, hago 3 llamadas en la barra y a la 1 del mediodía ya sabía que eso que me habían contado era verdad. Llamé a quien vendía las entradas, a quien vendía no sé qué, al del Palacio de los Deportes y cuando sumas, al productor, que era el único que había, que hacía Palacio de Deportes, y cuando digo, hostia, pues sí es verdad. O sea, y veo lo que habían entregado y veo lo que habían facturado. Y eso me hizo meterme en un lío, que no sé si me arrepiento o no, cada día yo creo que más sí, que digo, a día de hoy, Tibu, a día de hoy, la COPE ha reconocido, ellos, al juez, le han reconocido que se han llevado 6 millones de euros cuando a las causas benéficas, a la causa del cáncer han dado 200.000 y se han llevado 6 millones. 6 millones contra 200.000. La jueza hoy todavía no se ha atrevido ni a llamarles a declarar. Oiga, pero explíquemelo. ¿Pero qué concierto benéfico es este? Que se ha usted 6 millones y para las pobrecitas con el cáncer de mama 200.000 euros. 6 millones 200.000 euros. No les ha llamado a declarar en 30 meses. En 30 Bueno, meses. el manto de San Fermín, es que estamos hablando de la iglesia, entonces ahí tiene mucha protección. Lo Escúchame, que, el jueves nos vemos en el show mío, ahí en Soco. Ya quedamos antes y nos tomamos una cerveza después, que te ha querido presentar un montón de gente. El martes que viene charlamos y si cabe en medio, pues nos hacemos otra cervecita más y seguimos hablando que... Lo hemos dejado aquí, yo me acuerdo perfectamente dónde lo hemos dejado y ahí lo enganchamos y hablamos de lo humano, de lo divino y una cosa que sí quiero decirte, tío, estás con un aspecto increíble, estás con una cabeza prodigiosa, yo sé que no te vas a curar de esto porque yo no me curaría y tú eres de raza, no, pero que lo estás llevando con una dignidad y con unos cojones que yo espero que no me toque nunca, pero no sé si tendría los huevos que tú para llevarlo con esta dignidad, para sentarte como te estás sentando conmigo y contarlo como lo estás contando. bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que después de pasar por una situación así, lo único que te queda es ser sincero. Es decir, ya no te queda el dinero, ya no te queda el poder, no te queda nada, simplemente te queda la verdad. Y con la mentira, pues, ¿para dónde vas? Es decir, prefiero ser sincero, hablar las cosas sin tapujos, como decía mi padre, no pongas nunca ni la mano ni el culo, ¿no? Pues eso es lo que he hecho toda mi vida. Quizá por eso tenía la fama de borde, ¿no? Pero siempre, me ha gustado dar la cara. Hasta el jueves en el Soco y hasta el martes que viene aquí en el Twitch. Un abrazo muy fuerte, amigo. Cuídate mucho. Un placer. Hasta luego. Genial, ¿eh? Genial. Es que no te puedo decir nada. No me salen las palabras. Que metan en la cárcel, que no digo que no tenga que pagar, ¿eh? Que habéis visto que yo le he metido poquito los dedos en la boca de si, oye, lo robaste o no lo robaste, es verdad, mentira, es que ya que importa, se ha estado 4 años, 3 años y pico en la cárcel. Bueno, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, un abrazo fuerte, hasta mañana a las 6 y yo sigo preparando el show que me tiene de verdad hasta el Kiki. Un abrazo, hasta mañana.